En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 12, 35-37. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucho, la escuchaba. La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos, abundantes bendiciones en este día viernes de la 9ª semana del tiempo ordinario. El calendario litúrgico nos dice que en este día 9 de junio, viernes, celebramos a San Efrén. Efrén de Siria, conocido también como Efraín de Nícibe, fue un diácono, escritor, músico y santo sirio del siglo IV. Ya en su tiempo fue conocido como el místico, con el apelativo de el arpa del Espíritu. Es reconocido como padre de la Iglesia y fue proclamado doctor de la Iglesia por Benedicto XV en 1920. San Efrén, que significa muy fructífero, logró durante su vida fama, como hemos dicho, por este aspecto del ámbito litúrgico en la música. Es el poeta y cantor de la Santísima Virgen María. Tenía especialísima cualidad para escribir poesías, y San Basilio dice que era tal la estimación que los antiguos tenían por sus escritos, que después de leer la Sagrada Escritura en varias iglesias, se leía una reflexión de San Efrén. Que este santo nos dé el amor a Dios y a la Santísima Virgen que él tenía. Permítanme ahora unas reflexiones en torno al Evangelio de hoy. Ayer veíamos en el Evangelio la declaración que el Señor es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios, el único. Hoy nos podemos preguntar, ¿quién es Jesús? Esta vez Jesús no responde una pregunta, sino que toma la palabra por iniciativa propia. Después de todas las preguntas que otras personas le han hecho, ahora Jesús pone el tema y espera que sean los oyentes los que reflexionen y den una respuesta adecuada. El tema es importante. Los escribas acostumbran discutir cuál podría ser el origen del Mesías, si venía de tal ciudad o de otra, si provenía de tal o cual familia. Por eso Jesús pone en cuestión la opinión generalizada de que el Mesías es el hijo de David, que proviene de David y pertenece a su descendencia. Para suscitar la reflexión, Jesús acude al Salmo 110. Afirma que David llama al Mesías Señor suyo, y sobre esta premisa plantea la pregunta: ¿cómo puede el Mesías ser hijo de David? Esta pregunta que Jesús
realiza tiene 3 presupuestos. Primero, que el salmo citado proviene de David. Por lo tanto, la palabra de David es tomada como palabra de Dios. Porque recordemos que Dios, mediante el Espíritu, ilumina, guía al agiógrafo, al escritor sagrado. Segundo, que la persona a la cual David se refiere como Señor suyo y a la cual le habla Dios es el Mesías. Y tercero, que un papá no puede llamar a su hijo Señor simplemente porque el Padre es superior. A primera vista, parecería que Jesús está presionando una cuestión solamente teórica. Incluso daría la impresión de que Jesús no estuviera hablando de sí mismo por la forma de su discurso. Pero si recordamos el inicio del Evangelio en Marcos 11:13, comenzó precisamente con la entrada triunfal. Y la gente decía: bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que viene, bendito nuestro padre David. Entonces captamos la trascendencia del tema y por qué Jesús lo saca a colación en este momento. La pregunta de Jesús intenta corregir un equívoco conceptual en la mente de sus oyentes. Jesús pide que se clarifique cuál es la verdadera identidad del Mesías, porque éste no puede ser un hijo de David, digamos así. Entonces, hagamos estas reflexiones. Primero, ¿de dónde proviene Jesús? La respuesta la da el Evangelio en la primera línea: el Cristo, el Hijo de Dios. Luego en el bautismo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Luego en la transfiguración: este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Entonces, ¿de dónde proviene Jesús? Proviene de Dios Padre, proviene de la Trinidad. Es parte de la Trinidad. En la parábola de los viñadores asesinos también se habla de dónde proviene, cuando dice: a mi hijo le respetarán. Finalmente, en la hora de la muerte de Jesús, también dice el soldado, reconoce: verdaderamente este era hijo de Dios. Jesús es ante todo hijo de Dios, amado, predilecto, querido por Él. Es de Dios mismo que proviene su misión y su autoridad. Cuando le preguntan: ¿con qué autoridad haces esto? Pues con la autoridad que viene de Dios. Es verdad que los escribas admiten que el Mesías en última instancia proviene de Dios, pero en el caso de Jesús, así sea un descendiente de David, su filiación divina no se da por el hecho de descender de David, no, sino porque viene del mismo Dios. En consecuencia, Jesús es el linaje de David según la carne, pero es ante todo el Hijo de Dios. Entonces, tenemos estas conclusiones. Primero, colocar la relación estrecha que Jesús tiene con Dios Padre en el centro de la comprensión y de la relación con Él. Segundo, reconocer y someterse a su autoridad y por tanto asumir las implicaciones de la palabra de Jesús nos dirige como portavoz autorizado de Dios, porque su enseñanza proviene del mismo Dios. Jesús no es un profeta cualquiera. La pregunta, por tanto, no aparece por casualidad, casi al final de la vida pública de Jesús, y la pregunta que proviene del mismo Jesús. ¿De dónde proviene entonces la persona y la misión de Jesús? Este es un tema fundamental. El reconocimiento de Jesús como verdadero Hijo de Dios coloca la vida del discípulo en un plano superior. La misión de Jesús, su anuncio del reino, lo llevará a ser la experiencia de la paternidad de Dios, a gozar de sus bendiciones y a recorrer con confianza y obediencia el camino que conduce a Él. Entonces lo amaremos con mayor razón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra vida, con todo nuestro ser. Y entonces
el Evangelio tendrá sabor, tendrá el encanto del rostro del Hijo de Dios. Que el Señor nos permita, por tanto, vivir en plenitud la palabra que hoy se nos propone, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.